Hola hermanos, ¿qué hay? Soy Will Graham, os saludo desde Almería en el amor de Cristo. Estamos aquí para seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres 1689. Estamos en este primer capítulo de la Confesión que tiene que ver con la bibliología, la doctrina de las Escrituras, y hasta la fecha hemos visto 2 puntos del capítulo 1. El capítulo 1 tiene 10 puntos, 10 artículos. Hemos visto en primer lugar el 1.1, que habla sobre la necesidad de las Escrituras. Aprendimos en aquella clase a diferenciar entre la revelación general, por un lado, y la especial, por el otro. Y después vimos el capítulo 1.2, que habla sobre el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo. Estuvimos pues 2 semanas estudiando sobre el desarrollo histórico de ambas listas, ¿no? El canon Antiguo Testamentario y luego el canon neotestamentario. Hoy estaremos en el 1.3, ¿ok? 1.3, y voy a leeros el párrafo como introducción a la clase de hoy. Os comento, por cierto, que espero dividir este subpunto, en 2 sesiones. Hoy estaremos viendo una introducción a los libros apócrifos y la semana que viene estudiaremos la razón por la cual los libros apócrifos no aparecen en nuestro canon evangélico y también estaré comentando algunas cosas extrañas, antibíblicas, que salen nombradas en los libros apócrifos. Esta primera sesión va a ser bastante más larga que la grabación de la semana que viene. Así que ánimo, gloria a Dios. Voy a leer la Confesión de Londres, 1689, capítulo 1, artículo 3. Dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de una manera distinta a cómo se hace con otros escritos humanos. Repito la lectura. Los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de una manera distinta a cómo se hace con otros escritos humanos. Entonces, la semana que viene lo que haré es explicaros la razón por la cual los protestantes no reconocemos la autoridad canónica de los textos apócrifos. Hoy lo que quiero hacer en esta primera sesión es hablaros sobre los libros apócrifos, comentaros cuáles son y daros una breve introducción a cada libro. He intentado resumir mi introducción de cada libro en cuestión de unas 350 palabras, porque si no, podríamos estar aquí muchas horas. Así que voy a intentar ser escueto, ir al grano, ser directo. Así que nada, si tenéis una Biblia, una Biblia, la versión católica de la Biblia, veréis que, hoy será la otra, es que tengo un par de Biblias católicas aquí. A ver, muy bien. Os animo a fijaros ahora en los libros que salen aquí, en el índice general. Fijaos en los libros que salen en naranja, ¿ok? A ver si podéis verlo ahí. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Ahí tenéis el Antiguo Testamento. Entonces, si estoy leyendo bien, está Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros que no están en nuestro canon evangélico. Qué extraño, ¿no? Pues lo que quiero hacer hoy es hablaros sobre estos 7 libros apócrifos, daros un resumen del contenido de los respectivos libros, y también os comento que además de estos 7 libros, hay 2 libros bíblicos con adiciones, con modificaciones, con apéndices. Y estos 2 libros son Daniel y Esther, es decir, que tenemos 7 libros apócrifos más las adiciones a Esther y las adiciones a Daniel.
Hoy estaremos hablando sobre estos 9 libros, tomos. Bien, iré Dios mediante en orden canónico, así que si queréis sacar el iPad o el lápiz, el boli, yo voy a indicaros ahora el bosquejo de nuestra clase. Iré entonces hablando de cada libro en el orden canónico según la Biblia católica. ¿Okay? Así que en primer lugar podéis apuntar Tobías. En segundo lugar, Judith. En tercer lugar, adiciones a Esther. Tobías, Judith, adiciones a Esther. Las adiciones a Esther son complicadas. Cuarto libro, Primera de Macabeos. Primera de Macabeos, creo que es el más famoso de los libros apócrifos. Quinto lugar, Segunda de Macabeos. Segunda de Macabeos. Sexto lugar, Sabiduría. Sabiduría. Séptimo lugar, Eclesiástico. Es muy largo, tiene 51 capítulos, es el libro más largo de los textos canónicos. Y luego 8, el penúltimo, Baruch. Baruch era el secretario del profeta Jeremías. Baruch, B-A-R-U-C. Y finalmente número 9, adiciones a Daniel. Adiciones a Daniel. Así que repito rápidamente y así podéis comprobar si habéis apuntado todo bien. 1, Tobías. 2, Judith. 3, adiciones a Esther. 4, Primera de Macabeos. 5, Segunda de Macabeos. 6, Sabiduría. 7, Eclesiástico. 8, Baruch. 9, adiciones a Daniel. Entonces, lo que voy a hacer hoy es simplemente hablar sobre estos nueve libros según el resumen que he hecho en mi despacho. Así que llevo ya 2 semanas sumergido, ¿no?, en los libros apócrifos. Y bueno, aleluya, no me he hecho católico romano. Así que gracias por interceder por mí. Sigo bien anclado en mis convicciones protestantes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ok, hermanos. Bueno, el sol se ve que se está yendo, pero espero que me podáis ver bien. En primer lugar, Tobías. Tobías. Libro número 1, Tobías. El libro de Tobías fue escrito por el año 200 a.C. y tiene 14 capítulos. Relata la historia de un judío piadoso de la tribu de Neftalí y su nombre es Tobit. Tobit fue deportado a Nínive juntamente con su esposa Ana y su hijo unigénito Tobías. Da ahí el título del libro, Tobías. Tobías es el hijo de Tobit. Y este exilio, esta deportación se dio en el contexto del imperio asirio. Con la ayuda de un ángel llamado Rafael, uno de los llamados 7 ángeles que presentan las oraciones de los santos y que entran a la presencia de la gloria de Dios, en el capítulo 12, versículo 15, Tobit recibe la sanidad de la ceguera y su hijo se casa con una mujer al borde del suicidio y su nombre era Sara. Esa dama vivía en angustia por los insultos de las criadas de su padre, porque habiendo sido dada 7 veces en matrimonio, un maligno demonio llamado Asmodeo, les había dado la muerte antes de que hubieran estado con ella. Esto sale en el 3, versículo 8. Entonces, los 2 milagros, la sanidad de la ceguera de Tobit por un lado y la supervivencia de Tobías tras casarse con Sara por el otro lado, estos 2 milagros suceden gracias al hígado, al corazón y a la hiel de un pez particularmente agresivo. Cito aquí las palabras del ángel Rafael en el capítulo 6, versículos 8 al 9. Dice Rafael: por lo que se refiere al corazón y al hígado, si un demonio o espíritu maligno atormenta a alguno,
hombre o mujer, se queman en presencia de estos para que den humo y ya no serán más atormentados. En cuanto a la hiel, se unta con ella al hombre que tenga manchas blancas en los ojos y será curado. Es este mismo ángel, por cierto, que exige que los sucesos del relato del libro sean puestos por escrito. Este mandamiento sale en el capítulo 12, versículo 20. El libro acaba con la muerte de Tobit a los 158 años y de su hijo a los 127 años. Y el último versículo del libro, el 14-15, se lee: Antes de morir Tobías, tuvo noticia de la ruina de Nínive y se alegró de la catástrofe de Nínive. La moraleja del libro es que Dios es bueno y sabe librar a los justos de la aflicción. Bendice a aquellos que perseveran en sus caminos en medio de gran angustia. Y también hay bastante énfasis en la importancia de dar limosna. Hasta aquí el primer libro de Tobías. Interesante, ¿no? Y luego la semana que viene estaremos estudiando algunas razones por las que los evangélicos no reconocemos la autoridad de los libros apócrifos. Yo creo que ya os estáis dando cuenta de ciertas cosas raras, ¿no? Bien, pasemos al segundo libro de los llamados libros apócrifos, o lo que los católicos tachan de deuterocanónicos. Deutero, que significa segundo, por ejemplo, Deuteronomio, segunda ley, Deuteronomos, deuterocanónico, canónico que proviene del sustantivo canon. Ahora, Judith, o Judith, yo voy a decir Judith, como soy angloparlante, Judith, J-U-D-I-T, Judith. El segundo libro, Judith, también fue redactado por el año 200 a.C. y contiene 16 capítulos. Relata el sitio de un pueblo llamado Betulia, B-E-T-U-L-I-A, por parte del general del ejército asirio Holofernes. Holofernes, por cierto, con H, H-O-L-O, Holo, y luego Fernes, F-E-R-N-E-S, Holofernes. Entonces, relata el sitio de Betulia por parte del general asirio Holofernes y la consiguiente liberación llevada a cabo por una hermosa viuda llamada Judith. Ella, por cierto, era judía. Dice el 8.8, es decir, capítulo 8, versículo 8, no había quien pudiera lanzar contra ella una mala palabra, pues era muy temerosa de Dios. Al enterarse Judith de que los jefes del pueblo estaban a punto de entregarse a los asirios, Judith les reprocha por su falta de fe en el Dios de sus padres. Y en sus palabras, ella promete en el 8.33 que antes de los días que habéis fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor visitará a Israel por mi mano. Ella se pone a orar y en el 9.13 le pide a Dios que Él le ayude a ella a seducir al enemigo. Nos acordamos de que era una mujer muy hermosa, muy atractiva. Ella pide al Señor que le ayude a seducir, ¿verdad? Con razón no está en el canon bíblico, ¿no? Judith, después de orar, se quita los vestidos de su viudez. Y en el 10.4 dice, se embelleció sobremanera para seducir los ojos de cuantos hombres la vieran. Y entonces lo que hace es entrar en el campamento de los sirios, bien guapa, con su maquillaje, bien bañada, oliendo a perfume, pelo planchado, joyas puestas, etc. Y ella entra ahora en el campamento asirio y Holofernes, ¿qué pasa con él? El general, él se enamora de ella. El pobre se pone loco, ¿no? Y quiere estar con ella y él se queda impresionado al contemplar su belleza por un lado y su sabiduría por el otro. Y dice en el 12, versículo 16, el corazón de Holofernes quedó prendado de ella
su espíritu quedó turbado, él ardía en vehementes deseos de yacer con ella, y desde el día en que la vio, aguardaba ocasión para seducirla. Después entonces de celebrar un gran banquete, Holofernes se queda a solas con Judith en su tienda. El tema es que él estaba completamente borracho. Dice el 13, versículo 2, tendido sobre su lecho, estaba sobresaturado de vino. Entonces hay Judith estando a solas con él, la gente pensando que, bueno, van a acostarse juntos. Judith con toda su fuerza, según el 13, versículo 8, le asestó 2 golpes en el cuello y le cortó la cabeza. Entonces toma la cabeza de Holofernes, la lleva a los ancianos de Betulia, el pueblo judío que estaba siendo sitiado, y los judíos, al ver la cabeza de su gran enemigo, empezaron a celebrar, dar la gloria de Dios, estaban llenos de gozo, y después de celebrar esa gran victoria, los judíos desbarataron al ejército gentil y pasaron 30 días, un mes completo, saqueando el campamento, según el 15, versículo 11. El libro termina con una alabanza de Judith dirigida al Señor su Dios, y según el 16:23, Judith murió a la edad de 105 años. Y el último versículo del libro dice, estoy leyendo aquí el 16:25, nadie hubo ya que infundiera temor a los hijos de Israel en los días de Judith, ni después de su muerte durante mucho tiempo. Y la tesis central del libro, según lo que he venido comentando, es que Dios librará a su pueblo de ser aniquilado. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora a continuación en las adiciones a Esther. La tesis del libro de Judith es que Dios librará a su pueblo de ser aniquilado. Bien, hemos visto Tobías, hemos visto Judith, y ahora en tercer lugar tenemos las adiciones a Esther. Adiciones a Esther. Os comento que esta es la parte más complicada del estudio. Si conseguís manteneros despiertos después de las adiciones a Esther, me imagino que llegaréis sin ningún problema al final de la clase. Okay. Adiciones a Esther. En el canon hebreo, el libro de Esther cuenta con 10 capítulos. Y el canon evangélico, el Antiguo Testamento de los evangélicos, es el Antiguo Testamento de los judíos. Nuestro Antiguo Testamento acaba en el capítulo 10, versículo 3. Pero en la versión católica, en las Biblias católicas, ellos tienen 6 versículos, ellos tienen 13 versículos en el capítulo 10, y luego 6 capítulos extra. Es decir, capítulo 10, en vez de acabar en el versículo 3, tiene 13 versos, y luego tienen capítulos 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 6 capítulos más. Lo difícil es comprender que estos capítulos extra no constituyen el apéndice final del libro. Por ejemplo, si lees, por ejemplo, las adiciones a Daniel, lees los 12 capítulos de Daniel, y luego tienes capítulo 13 y capítulo 14, son adiciones. Pero en Esther no es así. Las adiciones salen en diferentes partes de la obra. Por ejemplo, el libro, cuando tú lees el libro de Esther en la versión católica, es muy extraño porque empiezas leyendo el capítulo 11, luego capítulo 12 y en tercer lugar capítulo 1. Esto ya es, para tener dolores de cabeza. Esto fue muy difícil para mí como lector evangélico habituarme a leer el libro de esta manera. Pero empiezas con el capítulo 11, luego el 12 y posteriormente el capítulo 1. Y luego hay capítulos, estos capítulos extra, que son 6, hay capítulos que se dividen en 2 bloques.
Y por ejemplo, el capítulo 13, la primera parte del capítulo 13, se encuentra ubicada entre los capítulos 3 y 4. Y la segunda parte del capítulo 13 está entre capítulos 4 y 5. Así que esto es muy confuso para un lector protestante. Estas adiciones se pueden dividir en 9 bloques y os voy a simplemente comentar la referencia para que la apuntéis y luego en una sola línea espero resumir el contenido de cada adición. Voy a deciros entonces 9 referencias. En primer lugar, 10, 4 al 13. 10, 4 al 13, el significado del sueño de Mardoqueo. El significado del sueño de Mardoqueo, 10, 4 al 13. Luego tenemos capítulo 11. Capítulo 11, el sueño de Mardoqueo. Si queréis también apuntar los versículos, es el 11 del 1 al 11. Solamente digo capítulo 11 porque el capítulo 11 no está dividido en subpuntos. Así que capítulo 11, tenéis el sueño de Mardoqueo. Luego, capítulo 12, la conjura contra el rey Artajerjes. La conjura contra el rey Artajerjes. Los versículos son del 1 al 6. Capítulo 12, versículos 1 al 6. Luego sí tenéis que ahora apuntar los versículos de capítulo 13, porque capítulo 13 se divide en dos partes, como antes indiqué, ¿no? La primera parte figura entre capítulos 3 y 4, y luego la segunda parte sale entre capítulos 4 y 5. De nuevo, es muy extraño para nosotros. 13 del 1 al 7 son el texto de la carta de exterminio contra los judíos. Así que 13 del 1 al 7, el texto de la carta de exterminio contra los judíos. Y la segunda parte, capítulo 13, es decir, del 8 al 18, capítulo 13, 8 al 18, es la oración de Mardoqueo. La oración de Mardoqueo. Repaso rápidamente lo que he dicho hasta ahora. 10, 4 al 13, el significado del sueño de Mardoqueo. Capítulo 11, el sueño de Mardoqueo. Capítulo 12, la conjura contra el rey Artajerjes. 13 del 1 al 7, 13, 1 al 7, el texto de la carta de exterminio contra los judíos. Y luego la segunda parte del 13, 13 del 8 al 18, la oración de Mardoqueo. Capítulo 14, la oración de Esther. La oración de Esther, los versículos son del 1 al 9. 1 al 9. El capítulo 15 también, al igual que el capítulo 13, se divide en 2 bloques. 15 del 1 al 3. 15 del 1 al 3. Mardoqueo le pide a Esther que se presente ante el rey Artajerjes. ¿Okay? Mardoqueo le pide a Esther que se presente ante el rey Artajerjes. Esto es el 15 del 1 al 3. Y luego el 15 del 4 al 19 es la intervención de Esther ante el rey Artajerjes. La intervención de Esther ante el rey Artajerjes. Y finalmente tenemos el último capítulo, el 16, que tiene 24 versículos, 1 al 24, que tenemos el texto del edicto en favor de los judíos. El texto del edicto en favor de los judíos. Así que repaso rápidamente. 10, 4 al 13, el significado del sueño de Mardoqueo. Capítulo 11, el sueño de Mardoqueo. 12 del 1 al 6, la conjura contra el rey Artajerjes. 13, 1 al 7, el texto de la carta de exterminio contra los judíos. 13, 8 al 18, la oración de Mardoqueo. 14, la oración de Esther. 15 del 1 al 3, Mardoqueo le pide a Esther que se presente ante el rey Artajerjes. 15 del 4 al 19, la intervención de Esther ante el rey Artajerjes. Y finalmente 16 del 1 al 24, el texto del edicto en favor de los judíos. Estas adiciones fueron escritas en torno al año 150 antes de Cristo, y lo que hacen es simplemente añadir más información al relato bíblico de Esther. En estas adiciones aprendemos, por ejemplo, que Mardoqueo había soñado con 2 dragones a principios del libro,
y también soñó con una fuentecilla que se convirtió en un gran río. Y según la interpretación del sueño, los dos dragones eran Mardoqueo y Amán. Amán es el adversario del pueblo de Dios en el libro de Esther. Si habéis visto la película, sabéis muy bien quién es Amán, un malvado hijo del diablo. Y la fuentecilla era la reina Esther, la fuentecilla que se convirtió en un gran río. Otro dato interesante en las adiciones, que no sale en la Biblia, es que Esther se desmayó 2 veces a la hora de presentarse ante el rey Artajerjes. Lo podéis ver en capítulo 16, versículos 10, el primer desmayo, y 18, el segundo desmayo. Y el libro de Esther, como acabo de comentar en cuanto al tema de Judith, es que Dios salva a su pueblo perseguido. Dios libera a los suyos de ser aniquilados. Dios libra, salva, protege a sus escogidos y luego castiga y destruye a sus adversarios. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que en la Biblia, incluso evangélica, que la palabra clave para interpretar el libro de Esther es providencia. Providencia. Y de hecho en la confesión que estamos estudiando, la Confesión de Londres, 1689, vamos a ver, si el Señor quiere, en el capítulo 5, ¿lo veis ahí? La doctrina de la providencia divina. Así que Dios gobierna y sustenta todas las cosas, ¿verdad? Él crea todo y luego gobierna y sustenta todo por su poder. Concepto teológico clave para entender e interpretar Esther es providencia divina. El Señor entonces se encarga de dirigir todas las cosas, incluso los asuntos imperiales persas, con el fin de bendecir y proteger a su amado pueblo. Bien, hemos visto Tobías, Judith y luego adiciones a Esther. Adiciones a Esther es sin lugar a dudas la parte más compleja. Si vais a leer los libros apócrifos, que realmente sí, yo tras leer los textos, yo me he sentido edificado porque son libros escritos, se nota que las personas, los autores tienen temor del Señor y por tanto he salido edificado de la lectura. Pero sé que os va a costar, si hay un libro que os va a costar es el libro de Esther. Pero bueno, por las razones estructurales que antes he comentado. Ahora, cuarto libro, creo que es el más famoso, cuando preguntas a una persona, nómbrame un libro de los textos apócrifos, nómbrame un libro apócrifo, casi todos, 95% dicen Macabeos, primero Macabeos, segundo de Macabeos. Bueno, primero de Macabeos. El primer libro de Macabeos fue escrito en el año 100 a.C., relata la historia de Palestina entre los años 175 a.C. hasta 135 a.C., es decir, un periodo de 40 años. 175 al 135, el contexto es la opresión seleucida. ¿Okay? La opresión seleucida. En un marco de apostasía nacional, se levanta una familia de guerreros, una familia muy temerosa de Dios, conocida como los Macabeos. A lo largo de 40 años, los israelitas, celosos de la ley de Moisés, siguieron a los líderes Macabeos. El primer, digamos, dirigente era el padre de la familia, su nombre era Matatías. Y tras su muerte, su hijo, Judas Macabeo, que es el más destacado de los guerreros, los líderes, Judas Macabeo se encarga de dirigir las fuerzas hebreas. Después de su muerte, asciende su hermano Jonatán. Él ocupa el puesto como dirigente de las fuerzas hebreas, judías, y después de su muerte sube Simón. Así que tenemos Matatías, el padre, y luego Judas, Jonatán y Simón, los 3 hermanos Macabeos. La acción en el libro comienza en el capítulo 2, cuando Matatías rehúsa ofrecer un sacrificio pagano. Y él se dirige a los delegados del rey con mucha valentía diciendo lo siguiente, y aquí cito textualmente, 1 Macabeos 2, 19. Aun cuando todas las gentes de los dominios del rey le obedezcan, y cada uno sea parte del culto de sus padres por atenerse a los mandamientos del rey, yo y mis hijos y mis hermanos
nos mantendremos en la alianza, es decir, en el pacto, en el testamento, nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. Y después de él rehusar entonces ofrendar un sacrificio pagano, él ve a un judío apóstata que está a punto de presentar un sacrificio inmundo en obediencia al mandato real. Y entonces Matatías, según el capítulo 2, 24, se inflamó en celo, se le estremecieron las entrañas, y llevado de justa indignación, echó a correr hacia él y lo degolló sobre el altar. Y también mató en aquel momento al funcionario del rey que forzaba a sacrificar y demolió el altar. ¡Wow! Impresionante. Es un libro de acción, es un libro de guerra, bien emocionante, y está escrito como un libro de historia. Estructuralmente hablando, el libro tiene 5 puntos o 5 grandes temas. En primer lugar, la introducción en el capítulo 1, donde se narra la historia del Oriente, desde Alejandro Magno, el gran emperador griego, hasta el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes. ¿Okay? Así que la historia del Oriente, desde Alejandro Magno hasta el rey Antíoco IV Epífanes, eso es el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 tenemos la rebelión de Matatías, lo que acabo de comentaros. Rehúsa presentar un sacrificio pagano, luego mata al funcionario del rey y mata a un judío apóstata. Luego, tercer punto, tenemos capítulos 3 hasta el 9:22, el liderazgo de Judas Macabeo, la parte más sustanciosa del libro. Judas Macabeo, y en 2 Macabeos solamente estaremos con el liderazgo de Judas Macabeo. 2 Macabeos ni siquiera habla del liderazgo de Jonathan ni de Simón, habla solamente de Judas. Así que tenemos el liderazgo de Judas Macabeo del 3 al 9:22. Luego, del 9:23 al 12:53, tenemos la cuarta parte del libro, que es el liderazgo de Jonathan, el hermano de Judas, Jonathan Macabeo. Y finalmente, la última parte del libro, quinto lugar, el liderazgo de Simón Macabeo, y esto sería del 13 al 16. ¿Okay? Es decir, 13:1 al 16:24, la última parte ya del libro. 5 puntos, entonces, introducción, ¿okay? Introducción, describiendo la historia del Oriente desde Alejandro hasta Antíoco. Segundo lugar, liderazgo de Judas. Tercer lugar, liderazgo de... Segundo lugar, la rebelión de Matatías, el padre. Luego, tercer lugar, el liderazgo de Judas. Cuarto lugar, el liderazgo de Jonatán. Quinto lugar, el liderazgo de Simón. Y bueno, un libro repleto de historias de guerra, luchas, victorias, derrotas, presión, alianzas con naciones paganas, etc. El libro acaba con el asesinato de Simón y la noticia de que su hijo Juan Hircano fue nombrado como sucesor de su padre. Este dato sale en el 16:24, pero ahí el autor ya no nos cuenta más datos. ¿Cuál es el mensaje del libro? El mensaje de 1 de Macabeos es que Dios libra a su pueblo, Él castiga a los apóstatas y bendice a aquellos que defienden con valentía la fe de sus padres. Así que Dios libra a su pueblo, castiga a los apóstatas y bendice a los que defienden la fe de sus padres con denuedo y con vigor. Bien. Ahora saltamos a 2 de Macabeos y sé lo que estáis pensando. Vemos el Antiguo Testamento y tenemos 1 de Samuel y 2 de Samuel. 1 de Crónicas, 2 de Crónicas. 1 de Reyes, 2 de Reyes. Y en cada caso, el segundo tomo es la continuación del primero, ¿cierto? No es así con Macabeos. 2 de Macabeos no es la continuación de 1 de Macabeos, porque indiqué antes que después de morir Simón, su hijo, Juan Hircano, se encarga ya del pueblo. 2 de Macabeos, en teoría, tendría que relatarnos lo acontecido bajo el liderazgo de Juan, pero no lo hace. 2 de Macabeos, también escrito por el año 100 a.C.,
es como un paralelo, no es la continuación, es como un paralelo. En el sentido de que narra los mismos sucesos que salen en el primer libro. Concretamente, narra los sucesos de 1 de Macabeos 1 al 7. Entonces, 2 de Macabeos no abarca 4 décadas. El primer libro, ¿os acordáis? Habla a partir del 175 hasta el 135. El segundo libro solamente cubre 15 años más o menos, 14-15 años de historia, desde el 175 hasta el 161. ¿Y qué es lo que sucede en el 161? Pues es la muerte del general Seleucida Nicanor. ¿Okay? Así que solamente 14 años de historia. El autor del libro nos comenta, de hecho, en el capítulo 2:23, que su tomo es el resumen de 5 libros escritos por un tal Jasón de Cirene. Jasón de Cirene. Estilísticamente hablando, es decir, en cuanto a su estilo, Segundo de Macabeos es bastante distinto al primer libro. Como regla general, el primer libro se lee como un tomo de historia, bastante imparcial, relata los datos y poco más. Pero en el segundo libro se nota que el escritor ya es un predicador. Escribe no con fuego en el corazón, así que es muy emocionante. El segundo libro para mí ha sido más interesante que el primero porque narra la historia de una manera ya marcadamente subjetiva. En el primer libro también nos damos cuenta de que el autor apoya la causa de Israel, pero en el segundo tomo es innegable el sentir patriótico del autor de Segundo de Macabeos. Además, otra cosa que hace el segundo libro que no vemos en el primero es recalcar ciertas intervenciones angelicales en diferentes batallas y da gran centralidad al Templo de Jerusalén. El libro se puede dividir en 4 partes. En primer lugar, tenemos capítulo 1:1 al 2:18, cartas a los judíos de Egipto, cartas a los judíos de Egipto. Y en esta sección, básicamente, el libro nos está diciendo que el único templo digno del nombre es aquel de Jerusalén. Segundo punto del libro, prólogo 2:19 al 32. Es ahí donde el autor dice que su libro es la recopilación, el resumen de 5 libros de Jasón de Cirene. Así que en primer lugar, 1:1 al 2:18, cartas a los judíos de Egipto. Número 2, prólogo. Tercer lugar, la persecución religiosa bajo Antíoco. Este es el Antíoco de Primera de Macabeos. Antíoco IV Epífanes. Y la referencia sería del 3:1 al 7:42. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos ya la historia de Judas Macabeo, del 8:1 al 15:39. Así que de nuevo, el libro ni siquiera toca el asunto de Jonatán, ni de Simón, ni de Juan Hircano. Acaba con Judas Macabeo. 4 partes. Cartas a los judíos de Egipto, 1:1 al 2:18. Segundo lugar, prólogo, 2:19 al 32. 3, persecución religiosa bajo Antíoco, esto es Antíoco IV Epífanes, 3:1 al 7:42. Y finalmente la historia de Judas Macabeo. En cuanto al mensaje del libro, la idea central del tomo es que Dios bendice a los que andan en su ley y destruye a sus enemigos. Un buen ejemplo sería, la escena final del libro, donde los guerreros de Judas, entregados a un espíritu ferviente de oración al Señor, triunfan sobre sus enemigos y consiguen matar a 35,000 hombres y decapitan al general Nicanor. Y dice, Segundo de Macabeos, en el capítulo 15:32, les mostró la cabeza del malvado Nicanor y la mano que aquel blasfemo había extendido con tamaña insolencia contra la santa casa del Todopoderoso. Mandó cortar la lengua del impío Nicanor y que trozo a trozo fuera echada a las aves y que enfrente del templo colgaron el brazo como salario de aquella insensatez.
no es muy agradable, pero se nota el fervor querigmático del escritor. Se nota que sentía furia hacia el enemigo Nicanor. El segundo libro también resalta el valor de los mártires y demuestra cómo muchos judíos estuvieron dispuestos a dar sus vidas confiando en la resurrección general de los muertos. Por ejemplo, en el 7:9, cuando 7 hermanos tienen que dar sus vidas por no querer comer puerco, y luego a continuación su madre también entrega su vida, dice uno de los hermanos: tú criminal, estoy citando aquí el 7:9, tú criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a la resurrección eterna de la vida a los que morimos por sus leyes. Dios resucitará a sus fieles. Es decir, pase lo que pase, con el pueblo de Dios, los escogidos del Señor no pueden perder. Porque si llegan a perder sus vidas, resucitarán. Dios les devolverá la vida. Y es así. Nosotros creemos también en la resurrección corporal de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí los 2 libros de Macabeos. Entonces, lo más importante sería recalcar que Segundo Macabeos no es la continuación de Primera Macabeos. Sirve como un paralelo y acentúa ciertos momentos de los primeros 7 capítulos de Primera Macabeos, entrando en más detalles, con más comentarios al estilo de predicador. Esta es la idea. Bien, ahora tenemos mis 2 libros favoritos de los apócrifos, que se leen como proverbios. O sea, hay momentos cuando estás leyendo estos 2 libros. Voy a hablar ahora en sexto lugar de sabiduría, pero estás leyendo sabiduría y luego eclesiástico, y a veces piensas que estás en el libro de proverbios, porque hasta el lenguaje es tan similar. De hecho, hay expresiones ya idénticas, y como que te tienes que acordar de que, vamos, estoy leyendo aquí los libros apócrifos, no estoy leyendo la Biblia, pero es verdad que toda verdad es verdad de Dios, y cuando los textos de sabiduría, de eclesiástico, dicen cosas que están en las Escrituras, pues podemos decir amén. Por ejemplo, cuando leemos un libro, hoy, por ejemplo, la Confesión de Londres no es un libro inspirado por Dios, pero cuando dice cosas según la palabra de Dios, decimos amén. Cuando un pastor predica conforme a la palabra, decimos amén. Y así también me encontré muchas veces diciendo amén en la lectura de sabiduría y de eclesiástico. Bueno, empiezo con sabiduría. Sexto lugar, sabiduría. Se piensa que sabiduría es el último libro apócrifo en ser redactado. Piensan que fue escrito por el año 50 antes de Cristo. Huelga recalcar que no es obra de Salomón. Algunas versiones católicas tienen el libro registrado como Sabiduría de Salomón. No sé si estas Biblias lo tienen así o no. A ver. No, libro de la sabiduría. Y este tampoco, este lo tiene como sabiduría. No, sabiduría. Pero es cierto que podéis encontrar este libro en algunos sitios como Sabiduría de Salomón. No fue escrito por Salomón, sino por el siglo I antes de Cristo, por el año 50. Salomón ya vivió en el año, por el año 1000 antes de Cristo. Tiene 19 capítulos y, como su título indica, es un libro sapiencial, y todo el contenido puede dividirse en 2 grandes secciones. En primer lugar, capítulos 1 al 9, la sabiduría como fuente de felicidad e inmortalidad. La sabiduría como fuente de felicidad e inmortalidad. Y sección número 2, capítulos 10 al 19, la sabiduría en la historia de Israel. En primer lugar, la sabiduría como fuente de felicidad e inmortalidad, capítulos 1 al 9, y luego capítulos 10 al 19, la sabiduría en la historia de Israel. Sí, el énfasis está en la sabiduría, pero concretamente, específicamente en la sabiduría de los gobernadores. El libro va dirigido a los dirigentes. El primer versículo se lee: amad la justicia, los que juzgáis la tierra. Pensad directamente del Señor, buscadlo con sencillez de corazón. El autor del libro quiere que los jueces de la tierra, los gobernadores, gobernantes, dirigentes,
quiere que sean sabios y justos. Los dos temas del libro de sabiduría son sabiduría y justicia. Las dos realidades andan cogidas de la mano. Como es de esperar, en un libro sapiencial se contrasta en numerosas ocasiones la suerte de los justos y de los injustos. Los justos buscan la sabiduría, los injustos son necios que se mofan y se burlan de los consejos. En cuanto a los justos, ellos estarán en paz, pase lo que pase con ellos, según el capítulo 3, versículo 3, porque dice, la gracia y la misericordia acompañan a los escogidos del Señor. Esto sale en el 3.9 y en el 4.15. Y leo aquí también un versículo del 5.15 que dice, los justos viven para siempre. En el Señor está su recompensa, y el cuidado de ellos en manos del Altísimo. Por eso recibirán la corona de esplendor y la diadema de la hermosura de manos del Señor, porque con su diestra los protegerá y con su brazo los defenderá. De nuevo, es como si estuviéramos leyendo un texto antiguo testamentario. No obstante, ¿qué pasará con los impíos? La suerte de los impíos es desgraciada. Según el 3.18, no tendrán esperanza, no tendrán consuelo en el día de juicio. Y en el 4.20 profetiza de que los injustos irán temblando a dar cuenta de sus pecados y sus iniquidades se alzarán en contra de ellos para acusarlos. Pues tenemos el hombre justo y el hombre injusto, el sabio y el necio. Y el sabio teme al Señor, el necio se aparta de la ley de Dios. La segunda parte del libro, como antes indiqué en el bosquejo, relata la historia de Israel, aludiendo a la obra de la sabiduría en los libros de Génesis y de Éxodo. Y el libro acaba en el 19:22 con la siguiente afirmación. En todo, Señor, engrandeciste a tu pueblo y lo glorificaste, y no te desdeñaste de asistirlo en todo tiempo y lugar. Así que el Dios de toda sabiduría está con su pueblo, haciendo que los suyos sean sabios. Y esto lo vemos en Génesis, lo vemos en Éxodo, y lo vemos también a lo largo del resto del Antiguo Testamento. Hasta aquí, pues, el libro de sabiduría. Nos quedan 3 libros más. Otro libro ahora sapiencial, eclesiástico, y después Baruch y adiciones a Daniel. Ahora eclesiástico, este es el 7º libro que estamos viendo, y como sabiduría es un tomo sapiencial. Os comento, por cierto, que eclesiástico tiene dos títulos. Hay un título en latín y un título en griego. En latín el libro es conocido como eclesiástico, que proviene del vocablo asamblea, y en griego el título del libro es Sabiduría de Jesús. Sabiduría de Jesús, no Jesús Nazareno, sino Jesús, hijo de Sirá. Sirá, S-I-R-A con acento. Así que en latín el libro se llama eclesiástico, no eclesiastés, eclesiástico, y en griego se llama Sabiduría de Jesús, hijo de Sirá. Según el capítulo 50, este libro es extremadamente largo, tiene 51 capítulos. Según el capítulo 50, versículo 27, un varón llamado Jesús, hijo de Sirá, redactó el libro. Y el tomo, pensamos que fue escrito en hebreo por el año 180 a.C., pero en el prólogo del libro, el autor se da a conocer como el nieto de Jesús. Y él traduce la obra de su abuelo al griego. Entonces, Jesús, hijo de Sirá, escribe el libro por el año 180 a.C. en hebreo, y unos 50 años más tarde, su nieto traduce el libro al griego. Es un libro sapiencial que enseña que el fundamento de la sabiduría es el temor al Señor. Por ejemplo, dice en el 1.16, la plenitud de la sabiduría es temer al Señor. En otro lugar dice también el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y de nuevo, en muchísimas ocasiones,
me vi metido en un segundo libro de Proverbios. A veces no me resultaba difícil, me había olvidado de que estaba leyendo un texto apócrifo y pensé que estaba leyendo Proverbios. La palabra clave para interpretar el libro de Eclesiástico es sabiduría. Así que en el libro de sabiduría de Salomón, entre comillas, los dos temas son sabiduría y justicia, pero en Eclesiástico el tema es sabiduría, exclusivamente sabiduría. El libro tiene una división triple. En primer lugar tenemos la sabiduría como norma de vida. La sabiduría como norma de vida del 1.1 al 42.14. 1.1 al 42.14. Okay, la sabiduría como norma de vida. En segundo lugar, la sabiduría en la historia de Israel. La sabiduría en la historia de Israel del 42.15 al 50.26. 42.15 al 50.26. Y finalmente tenemos una conclusión en tercer lugar del 50.27 al 51 versículo 30, que es el último versículo del libro. Okay, repito. 1. La sabiduría como norma de vida. 1.1 al 42.14. Número 2. La sabiduría en la historia de Israel. 42.15 al 50.26. Y finalmente, número 3. La conclusión. 50.27 al 51.30. Bueno, rápidamente, ¿de qué van las tres secciones? La primera sección, la sabiduría como norma de vida. Aquí el autor aplica la sabiduría a un sinfín de esferas de la vida. Me va a ser imposible hablar sobre todos los ámbitos, pero por ejemplo, en esta primera sección habla sobre la paciencia, las pruebas, la confianza en Dios, la moderación, nuestros deberes para con los pobres, la riqueza, la lengua, las pasiones pecaminosas, la amistad, la vida familiar, las relaciones sociales, el trato con las mujeres, el trato con los hombres, los gobernantes y muchísimo más. O sea, básicamente, la primera parte de la obra es hablar sobre diferentes aspectos, áreas de la vida, a la luz de la sabiduría. O sea, es muy útil, muy práctico lo que aprendemos aquí. La segunda sección habla sobre la historia del Antiguo Testamento, la sabiduría de Dios obrando por medio de diferentes personajes en el Antiguo Testamento. Ya comenté que en sabiduría, vemos la sabiduría de Dios en Génesis y en Éxodo, pero en Eclesiástico la sabiduría la vemos hasta los días ya de Nehemías. Por ejemplo, el autor nombra a Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, que están en Génesis. Luego tenemos a Moisés, Aarón, Fineas, Josué, Caleb, que están también en el Pentateuco, en los restantes libros del Pentateuco, que no sean Génesis. Luego están los jueces, Samuel, Natán el profeta, David, Salomón, Elías, Eliseo, Ezequías, Isaías, Josías, Josué, el sumo sacerdote, Zorobabel y Nehemías. Todos estos hombres experimentaron la sabiduría de Dios, disfrutaron de la sabiduría de Dios y el autor pues nos insta a seguir su ejemplo. Y la tercera sección, la conclusión, bueno, tiene una breve conclusión a toda la obra, donde el nieto de Jesús, el autor del libro, Jesús, hijo de Sira, el nieto de Jesús nos dice que el libro es como lluvia que ha sido derramada del corazón de su abuelo. Y luego en el capítulo 51, el libro acaba con una oración de gratitud al Señor por su misericordia. La primera parte del capítulo 51. Y la segunda parte del 51, una última exhortación a los lectores a buscar la sabiduría. Y así acaba. Así que tenemos la oración y luego una exhortación final a la audiencia. Nos quedan 2 libros más y luego os dejo en paz. Y hoy es ciertamente la clase más larga que hemos tenido hasta la fecha. Por esta razón he dividido las sesiones sobre los libros apócrifos en 2 tandas. Así que hoy estamos viendo una introducción a los libros y la semana que viene veremos las razones por las cuales no aceptamos la autoridad canónica de estos tomos. Ok, octavo lugar, penúltimo lugar, Baruch. Baruch, un hombre que sale nombrado también en el Antiguo Testamento, en Jeremías 45, si no me acuerdo mal. Baruch. Baruch es el nombre
del secretario de Jeremías. El primer verso del libro dice que fue escrito por él, pero no es así. No es así. Este libro fue redactado entre los años 300 a.C. y 100 a.C. En algún momento, en ese periodo de 200 años, no fue redactado por Baruch, el cual, estuvo vivo en los días de la deportación ya en el siglo VI a.C. Es un libro cortito, fácil de leer, de nuevo, con mucho lenguaje bíblico, y tiene 6 capítulos. Puedo dividir estos 6 capítulos en 5 partes. En primer lugar tenemos la introducción 1.1 al 1.14. Introducción 1.1 al 1.14. En segundo lugar, oración por los exiliados en Babilonia, 1.15 al 3.8. 1.15 al 3.8. En tercer lugar, un poema sobre la sabiduría, del 3.9 al 4.4. Poema sobre la sabiduría, 3.9 al 4.4. Número 4, otro poema sobre la aflicción y la esperanza de Israel, 4.5 al 5.9. Poema sobre la aflicción y la esperanza de Israel, 4.5 al 5.9. Y finalmente, quinto lugar, la carta de Jeremías, que es como un apéndice. La carta de Jeremías, por cierto, no fue escrita por Jeremías. Capítulo 6, y capítulo 6 tiene 72 versículos. En una breve, introducción a lo que acabo de comentar. Bueno, el autor está escribiendo el libro pensando en el destierro, pensando en el exilio, los israelitas ahí estando en Babilonia, y él reconoce muy bien que los judíos fueron llevados al cautiverio por su pecado. El autor reconoce, confiesa el pecado del pueblo de Dios y dice en el 1.17, hemos pecado contra el Señor, le desobedecimos, no hemos escuchado su voz. Él nos mandaba caminar por los preceptos que Él mismo puso ante nosotros y por tanto dirige una oración de arrepentimiento al Señor Dios de Israel. Anima a los israelitas a andar en pos de la sabiduría, a cumplir con la ley del Señor, y de esta manera podrán vivir en paz para siempre, según el 3.13. La sabiduría está en los mandamientos de Dios, y esto también sale en el 4.1. En el poema de la aflicción, pues Baruch describe, o el llamado Baruch, no es Baruch, pero una persona que está usurpando el nombre de Baruch, él habla sobre la tristeza del destierro, pero termina con palabras de esperanza, prometiendo a los israelitas que verán la ruina de sus enemigos, en el 4.25, y también da una profecía, una promesa de que los hijos de los israelitas regresarán a la santa ciudad, a Tierra Santa. Esto sale en el 4.36 al 37. Podemos decir entonces que los temas centrales de la carta son 3. Juicio, arrepentimiento y restauración. Juicio, arrepentimiento y restauración. El apéndice final, la carta de Jeremías, supuestamente fue enviada a los cautivos ahí en Babilonia, y la epístola tiene que ver con el asunto de la idolatría. El autor simplemente no quiere que sus compatriotas se entreguen a la idolatría babilónica. Entonces, critica a los ídolos, dice que no son nada, no son como el Dios viviente, no pueden hacer nada. Y cito simplemente un texto a modo de ilustración. 6, del 33 al 37, capítulo 6, 33 al 37, dice la carta de Jeremías. Los ídolos son incapaces de poner o quitar a un rey. Tampoco pueden dar riquezas o dinero. Si alguien hace un voto y no lo cumple, no pueden reclamárselo. No pueden salvar al hombre de la muerte, ni arrancar el débil de las manos del poderoso. No pueden devolver la vista al ciego, ni librar de la penuria. No tienen compasión de la viuda, ni socorren al huérfano. Básicamente el autor está diciendo, no sirváis a los ídolos babilónicos porque no son dioses. Servid al Dios verdadero, al Dios de nuestros padres. Con estos comentarios
llego al último libro de nuestro estudio hoy. Me imagino que tendréis que volver a poner este vídeo porque sé que ha sido una avalancha de información. Y bueno, yo simplemente resumo aquí en una horita lo que llevo 2 semanas preparando. Así que se enseña rápido, pero hay mucho estudio, ¿no?, por detrás. Y espero que podáis sacar mucha riqueza. Os animo también a leer los libros apócrifos. Hay cosas muy valiosas en ellos. De nuevo, no son libros inspirados, pero tienen buenos principios también. Ok, el último libro. Adiciones a Daniel. Hemos visto que hay adiciones a Esther, que son notoriamente complejas, pero en cuanto a Daniel es bastante facilito. Veréis, Daniel en la versión evangélica, en la versión hebrea, tiene 12 capítulos. ¿Okay? En la versión católica hay 14. Felizmente, estos 2 capítulos sí sirven como apéndice. Es decir, tú lees el libro de Daniel, los 12 capítulos, y luego capítulo 13, después capítulo 14. Así que eso es más fácil. Lo de Esther es un rollo, ¿no? Porque, vamos, estás leyendo el libro de Esther, cada 2x3 hay nuevo material ahí metido. Por lo menos en Daniel sabes que al acabar el capítulo 12 ya estoy entrando en una esfera rara. Bien, estos 2 capítulos, capítulos 13 y 14, figuran a finales del libro, fueron redactados en torno al año 165 a.C. Bueno, ¿de qué van capítulos 13 y 14? Capítulo 13 habla sobre una dama llamada Susana. Era hermosa y muy temerosa del Señor. Vivía en Babilonia con su marido. Pero 2 ancianos lujuriosos ardieron en pasión por ella y exigieron que ella se acostara con ellos. Ellos dicen textualmente en el capítulo 13, 20, «Entrégate a nosotros, si no, testificaremos contra ti, diciendo que un joven estaba contigo». Tras ser rechazados por Susana dice, bueno, yo voy a obedecer a Dios antes que los hombres. Tras ser ellos rechazados por ella, ellos acusan a Susana de adulterio y la asamblea judía la condena a muerte. No obstante, justo antes de su ejecución, Daniel, lleno del Espíritu Santo, interroga a los 2 ancianos delante del pueblo, separadamente, por cierto, y los 2 hombres, al dar testimonio, todos se dan cuenta de que ha mentido. ¿Y qué pasa? Susana es librada y los 2 ancianos que dieron falso testimonio fueron matados. Dice el versículo 13:62, los mataron y se salvó aquel día la sangre inocente. Susana fue librada y los 2 ancianos lujuriosos fueron condenados a muerte. Todo gracias a Daniel, siendo lleno del Espíritu de Dios. Y el capítulo 14 acaba con 2 relatos. La primera parte, los primeros 22 versículos, hablan de Bel, que es un ídolo babilónico, era un ídolo babilónico, Bel, B-E-L. Y luego la segunda parte, del 23 al 42, un gran dragón. Un dragón que los babilonios también adoraban. Así que primeramente Bel y luego el dragón. Así que a veces en las versiones católicas de la Biblia colocan como título Bel y el dragón, pero son 2 relatos diferentes. Vale, Bel. En el episodio de Bel, Daniel le revela al rey, de forma muy astuta, él como que pone una trampa y a través de la trampa le enseña al rey de que las familias sacerdotales de Bel entraban secretamente en el templo de su Dios por las noches para beber y comer los sacrificios presentados delante de Bel. Pero claro, la gente pensaba que Bel era vivo, que comía y bebía las ofrendas, y Daniel entonces revela al rey que no es así. ¿Y qué pasa? El rey, al enterarse de que todo ha sido una estafa, un engaño, un fraude, en el versículo 22, el rey manda matar
a las familias sacerdotales y entregó a Abel en manos de Daniel, el cual lo destruyó junto con su templo. Así que tenemos ahí la destrucción de Abel y de su templo y de las familias sacerdotales de Abel. La segunda parte, el segundo episodio, capítulo 14, habla sobre otro dios babilónico, esta vez un gran dragón, y dice el 14:27, algo extraño, pero eso es un libro apócrifo, ¿no? 14:27, Daniel tomó pez, grasa y pelos, lo coció todo junto, hizo con ello unas bolsas y las echó en la boca del dragón. El dragón se las comió, ¡pum! Y reventó. 14:27. Los babilonios, furiosos, lanzaron al profeta al foso de los leones con el permiso real tras hacer algo de chantaje al rey. Y una semana más tarde, el rey llega al foso y alaba a Dios porque se da cuenta de que Daniel está con vida. Y el episodio termina en el versículo 42 diciendo, enseguida el rey lo sacó de ahí y arrojó al foso a los causantes de su ruina, los cuales fueron devorados al instante en su presencia. Así que Daniel estuvo ahí 7 días, creo que estuvo ahí 6 días y creo que hubo 7 leones, si no me acuerdo mal, o 7 o 6 leones. Bueno, ya que tengo aquí la Biblia en manos, lo comento. Y también podéis vosotros mismos leerlo. A ver. Estuve ahí 6 días y había en el foso 7 leones. Así que los 7 leones no tocaron a Daniel. Y curiosamente aparece el profeta Habacuc. Habacuc tiene que preparar una comida. Él no está en Babilonia, está en Tierra Santa y un ángel del Señor levanta a Habacuc por su pelo, por sus cabellos, le traslada a Babilonia, donde tiene que dejar la comida para Daniel, y luego, boom, el ángel le devuelve a Tierra Santa, ¿no? Extraño. Pero bueno, hermanos, ahí tenéis las ediciones de Daniel, y con esto pues podemos concluir nuestra clase de hoy. De nuevo, la meta ha sido hacer justicia al 1.3 de la Confesión de Londres, hablando sobre los libros apócrifos. Repito lo que he leído en la lectura, que los libros llamados apócrifos no son de inspiración divina, no forman parte del canon de la Escritura y por tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de manera distinta a cómo se hace con otros escritos humanos. Así que podemos leerlos, sí, sacar los provechos, sí, pero reconocemos que no son libros inspirados. Así que hoy hemos estudiado 9 libros, entre comillas, 7 libros completos y 2 adiciones. Hemos visto 1, Tobías, 2, Judith, 3 adiciones a Esther, la parte más compleja, 4, Primera de Macabeos, 5, Segunda de Macabeos, 6, Sabiduría, 7, Eclesiástico, 8, Baruch y 9 adiciones a Daniel. Espero que todo haya sido interesante. Sé que han sido muchos datos, pero os prometo que ya dentro de unas semanas los estudios serán más llevaderos. ¿Okay? Sé que al estudiar el tema del canon del Antiguo Testamento, del Nuevo, hay muchos datos históricos. Hoy con el tema de los apócrifos, claro, tenemos que hablar de muchos asuntos desconocidos en el campo evangélico. Así que nada, espero que haya sido útil, de bendición. Y si tenéis que volver a ver el vídeo, pues aquí está subido al canal de YouTube, para que lo saquéis todo el provecho posible. Si tenéis cualquier pregunta, podéis lanzármela y os animo a descargar en PDF los libros apócrifos, leerlos, tomar apuntes, porque hay buenos principios también. No son libros inspirados, pero sí que es cierto que hay muchos principios que nacen del temor al Señor y, como dice Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Amén. Gloria a Dios, sí. Sabemos que toda verdad es, en última instancia, verdad de Dios. Así que si los libros apócrifos dicen verdades, pues también decimos amén a aquellas verdades. Un abrazo para todos, en el amor del Señor. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, para la segunda sesión sobre los apócrifos, y estaremos abordando el asunto de por qué estos libros que hemos estudiado hoy no están en el canon evangélico. Fascinante pregunta, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Chao, chao.